Vamos a analizar ahora el gas de Fermi a temperatura finita. Como es un sistema no interactuante, la probabilidad de ocupación de un estado dado no va a depender de la ocupación de los otros estados. Vamos a suponer que nuestro sistema está acoplado a algún baño térmico y que llega al equilibrio termodinámico. Vamos a considerar la situación del gran canónico y eso nos va a introducir un potencial químico mu que nos va a correr la energía de nuestros estados. Entonces la probabilidad de ocupación de un estado con energía epsilon va a estar dado por la expresión. Acá el denominador es la función de partición, en la que sumamos los factores de Boltzmann con las dos posibilidades en las que puede estar nuestro estado, vacío y simplemente ocupado. Para calcular la ocupación media multiplicamos por el estado de ocupación, el factor de Boltzmann correspondiente, de vuelta, la ocupación en este caso 1 y el factor de Boltzmann correspondiente. Ahora esto es un 0, esto es un 1. Y si dividimos numerador y denominador por esta exponencial, recuperamos la distribución de probabilidad de Fermi-Dirac. Y de esta expresión vemos que si epsilon es menor que mu y la temperatura es muy baja, esto va a tender a 1. Si epsilon es mayor que mu y la temperatura es muy alta, esto va a tender exponencialmente a 0. Usando esta expresión para la probabilidad de ocupación de un estado dado a temperatura finita, podemos calcular el valor medio del número de electrones en el sistema. En esta expresión estamos sumando el número de estados en un intervalo de energía dado multiplicado o pesado por la probabilidad de que esos estados estén ocupados. Y podemos hacer lo mismo para la energía. Podemos ver que si la temperatura tiende a 0, la distribución de Fermi-Dirac tiende a la función escalón y recuperamos el resultado de temperatura 0. Estas integrales para una densidad de estados genérica son difíciles de hacer, pero en los sólidos, como la energía de Fermi suele ser muy alta y las temperaturas de trabajo relativamente bajas, podemos hacer algunas simplificaciones. A temperatura igual a 0, tenía que la probabilidad de ocupación de un estado es 1 si su energía es menor que el potencial químico y 0 si es mayor que el potencial químico. Así que en este caso el potencial químico coincide con la energía de Fermi. Ahora, si estamos en una situación en la que K de Boltzmann por la temperatura es mucho menor que el potencial químico, la distribución de Fermi va a diferir del caso de T igual a 0 solamente cerca de mu. El intervalo de energías en el que difiere significativamente de la función escalón es del orden de K de Boltzmann por la temperatura. Si definimos ahora la temperatura de Fermi como la energía de Fermi dividido K de Boltzmann, vemos que en los sólidos esto es del orden de los 10.000 Kelvin y es mucho mayor a las temperaturas de interés, que son del orden de 1000 Kelvin o menores. Así que en general vamos a estar con esta condición de temperaturas mucho menores a mu, y eso indica que, bueno, al hacer las integrales, estas van a diferir del caso de t igual a 0 solamente alrededor de epsilon igual a mu. Uno puede hacer un desarrollo a baja temperatura para el cálculo de integrales del valor medio del número de partículas o la energía media, que se conoce como desarrollo de Sommerfeld. Y se trata de hacer integrales del tipo a temperaturas mucho más bajas del potencial químico. Acá f es la distribución de Fermi-Dirac y esta f es una función genérica, aunque le vamos a poner algunas restricciones. Primero vamos a hacer un integral por partes, considerando esto de acá como un diferencial de b y esto como un u. Sabemos que el diferencial del producto de dos funciones nos da, usando la regla de la cadena,
Así que... y el diferencial de u lo obtenemos y a b lo obtenemos integrando. Si utilizamos estas expresiones en esta expresión para u diferencial b, integramos en epsilon, obtenemos en esta expresión, acá ya hicimos la integral del diferencial de u por b, entonces estamos evaluando en los límites de integración. En menos infinito esta parte se va a anular y en más infinito vamos a pedir que esta integral crezca a lo sumo polinómico con epsilon, de manera que la exponencial decreciente de la función de Fermi lo mate y de vuelta el resultado hacia cero. Así que este término con esas condiciones se anula y nos queda, pero teníamos que si k de Boltzmann t era mucho menor que el potencial químico, la función de Fermi difería de un escalón solamente cerca del potencial químico. Así que su derivada también va a ser significativamente distinta de cero, solamente cerca del potencial químico en un ancho k de Boltzmann t. Usando la expresión para la distribución de Fermi-Dirac y derivándola, vemos que cuando epsilon es igual a mu, esto llega a 1 sobre 4k de Boltzmann t, y que cuando epsilon se aleja de mu, por el coseno hiperbólico, esta función se reduce exponencialmente. Al bajar la temperatura, esta derivada se hace cada vez una función cada vez más angosta alrededor de mu y cada vez más alta, y de hecho uno puede ver que es un aproximante de la delta, integra 1. Entonces, al hacer esta integral, esta derivada nos va a matar cualquier contribución en la que epsilon difiera de mu en mucho más que k de Boltzmann t. Así que vamos a poder hacer un desarrollo de esta otra integral alrededor de epsilon igual a mu. Y al hacer el desarrollo de esta función alrededor de epsilon igual a mu, tenemos que ver que el desarrollo es respecto al límite de integración. Así que nos queda a orden 0, reemplazamos epsilon por mu, pues la derivada de esta integral respecto al límite superior de integración es simplemente el integrando, que evaluamos en mu, y así sucesivamente. Reemplazando este desarrollo en nuestra integral original, nos queda en este desarrollo una primera cosa que podemos ver es que, recordamos que esta derivada de la función de Fermi es una función par respecto a epsilon igual a mu, y está integrada multiplicada por algo que es impar respecto a epsilon igual a mu, así que este término del desarrollo se va a anular, y lo mismo va a pasar con todas las potencias, en todos los términos en el que aparezcan potencias impares de epsilon menos mu. Las otras integrales en las que aparecen potencias pares de epsilon menos mu se pueden hacer analíticamente. La integral de la derivada de la función de Fermi se puede hacer directamente y nos da 1. Las otras integrales en las que aparece una potencia de epsilon menos mu a un n natural, vimos que para n impar esto da 0, argumento de simetría, y para n par podemos hacer la integral reemplazando la expresión de la derivada de la función de Fermi. Y vamos a hacer un cambio variable a una nueva variable x. Entonces nos queda una potencia de la temperatura multiplicada por un número, que como el integrando decae exponencialmente para x grande y positivo, grande y negativo, da lugar a un número finito.
Y finalmente obtenemos esta expresión en la que gamma es la función gamma y esta es la z de Riemann. Entonces nuestra integral queda finalmente, y en esta expresión vemos que nos aparecen potencias pares de la temperatura, pero hay que tener cuidado porque en general el potencial químico también va a depender de la temperatura. Entonces, si calculamos la energía media y después queremos calcular el calor específico, vamos a tener que tener en cuenta la dependencia del potencial químico en la temperatura.